Tengan ustedes muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos al Ministerio Hispano de First Baptist Church of Naples. Es una alegría estar con ustedes y me acompañan en ponerse de pie. Vamos a comenzar este servicio de adoración. Mientras van llegando nuestros hermanos, vamos a comenzar a orar. Si me acompañan, cerramos nuestros ojos y digamos: Padre, Señor amado, gracias por el día de hoy. Gracias por permitirnos despertar, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre Santo, de la que podemos gozar esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por la salud y por el trabajo. Gracias por este lugar que nos permites llegar para poder conocerte un poco más, Señor. Para poder orar, para poder sentir un poco más, Señor, con las palabras que trae nuestro pastor, con las alabanzas, Señor, que todos juntos cantamos, Padre Santo. Preparándonos, Señor, para aquel momento hermoso en el que estemos contigo, Señor. Formando parte de aquel coro celestial, Padre Santo, para rendirte solamente alabanzas a ti, el único que eres digno, Padre. Te entregamos, Señor, cargas, te entregamos dolores, te entregamos sentimientos, Padre Santo, que quizás no deben estar en nosotros, pero tú, Padre Santo, tú nos limpias y tú nos perdonas, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, una vez más por el día de hoy. Bendice a cada persona que atraviesa esas puertas y que cada persona se vaya con un poco de ti, Padre. Los que no te conocen, con la semilla, para que se la puedan llevar a casa, Señor. Y los que te conocemos, para seguir edificando, Padre Santo. Y seguir trabajando en tu obra. Te lo pido todo y te lo agradezco en el nombre sagrado de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 103. Habla sobre el Dios perdonador y dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y es verdad, todos hemos tenido dolencias y han sido sanadas. Todos hemos pecado y hemos sido perdonados. Y seguimos pecando. Pero llegamos a caer en un pecado adicional. Y vemos a la gente cuando se porta fuera de la ley o en contra de la voluntad de Cristo, en público, y decimos: wow, qué mal. ¿Cómo es posible que delante de Dios ellos se porten tan mal? ¿Cómo es posible que delante de las personas se porten tan mal? Y quizás nosotros aquí nos portamos bien, delante de la familia nos portamos bien, pero cuando estamos solos, no estamos solos, estamos delante de Dios. Es fácil actuar, es fácil mostrar una pantalla, pero Él te sigue mirando. Estamos aquí para cantarle, para adorarle a nuestro Señor. Y hacemos la invitación y decimos: ven, ven que es hora de adorarle. Vamos a cantar a nuestro Señor. Abre tu corazón.
Muy buenos días, hermanos. Tomen asientos rapidito, por favor. Normalmente ese es nuestro tiempo de bienvenido, pero tenemos unas visitas con nosotros hoy, porque esta semana es la semana en la cual vamos a llegar a conocer el candidato para pastor principal de First Baptist Church Naples. Entonces, tenemos con nosotros el equipo de búsqueda del pastor principal. Me gustaría pedirles ahí ahora pasar. Andy, come on up, please. Ellos van a presentarlos a nosotros el candidato. Después vamos a tener un video que él va a presentarse a sí mismo, y al final del culto yo voy a explicar la semana que viene y cómo nosotros vamos a tener la oportunidad de votar siendo miembros, pero por ahora yo voy a entregarlo a Andy. Thank you. Good morning. I want to introduce myself. My name is Andy Petrie. I'm the chairman of our senior pastor search team. And I want to briefly just introduce to you the rest of the team as well. Yo soy Andy Petrie, soy el presidente del equipo de búsqueda del pastor principal, y antes que empezar me gustaría presentarlo a ustedes, la mayoría del equipo que me ayudó. So this is Jim Powers, Dr. Charles Lake, Jason Dean, Cheryl Woods, Norm Long, Edison Cantor, and Lisa Anderson. We also have as our vice chairman Lindsey Graham, who is not with us. She's actually in the worship service. También tenemos con nosotros el vicepresidente Dr. Lindsey Graham, que está en el culto anglosajón ahora mismo. You know, in Proverbs 19:21, Scripture tells us that many are the plans of the mind of a man, but the purposes of the Lord will stand. En Proverbios capítulo 19, la Biblia nos dice que muchos son los planes en la mente de los hombres, pero la respuesta es del Señor. And our prayer has been to seek wisdom from the Lord throughout this entire process. Nuestra oración durante todo este proceso es buscar la sabiduría de Dios en este proceso. And we have been blessed to have the Lord provide for us a great interim senior pastor in Dr. John Aiken. Y hemos sido muy bendecidos por Dios por enviarnos un pastor principal interino en Dr. John Aiken. And he was the one who actually referred to us the candidate that we were going to be bringing forward today. Y fue Dr. Aiken que nos entregó el nombre de este hombre que vamos a presentar hoy. The very first time that I actually chatted with this individual that we're going to present to you, he was actually on mission in Greece and Turkey. La primera vez que hablé con este candidato, él justo estuvo en misión en Grecia y Turquía. And when he was there, we asked him to complete a whole list of theological questions that had been put together by Pastor George and many of our pastors on staff. Estando allá, la primera cosa que pedimos de él es llenar un formulario de preguntas teológicas que fueran preparados por los pastores de esta iglesia. And we were very impressed with his understanding of the Bible and Scripture as he returned to us a 14-page document of answers to these very difficult questions. Y fuimos muy impresionados con él, que entregó una tarea de 14 páginas con respuestas a las preguntas teológicas que nosotros habíamos puesto. And this gave us a lot of confidence in his ability to understand Scripture, to be able to teach and lead us. Eso nos da mucha confianza en que este hombre puede rectamente entregar la Biblia, enseñarla y guiarnos teológicamente. Another important attribute that we found in this individual was his heart for evangelism. Otro atributo importante, impresionante de este candidato es su corazón para evangelismo. He believes that evangelism starts with praying and asking the Lord to open up doors and opportunities to share the gospel. And specifically, he would pray that the Lord would bring somebody every month that he could share the gospel with. Él cree mucho en el primer paso de evangelismo es la oración. Entonces su pedido por años de Dios es que cada mes Él le da la oportunidad de presentar el evangelio, evangelizar a por lo menos una persona. And also, he has a passion for missions and to reach the nations as a trustee of the International Mission Board. Él también tiene una pasión para las naciones y las misiones, siendo uno de los miembros de la Junta Internacional de Misiones. And also, when we think about his education and experience, he has been a senior pastor in Florida for the past 10 years, and also has his Master of Divinity and his doctorate from Southern Theological Seminary. Cuando pensamos en su educación, él ha estado pastoreando en Florida por más de 10 años allí en el centro, y también tiene su maestría y doctorado del Southern Baptist Theological Seminary en Kentucky.
And then also, we want to have opportunities for you to meet him this week. And so you're going to receive a packet of information as you leave today. Also, there's going to be opportunities to meet him on Wednesday during our Wednesday evening services, as well as on Friday during a forum, and then he will then preach next weekend. Y queremos darles a ustedes toda la oportunidad de conocerlo a él. El miércoles vamos a tener un tiempo después de las actividades de miércoles a conocerlo el viernes. Habrá un tiempo de pregunta y respuesta en el Worship Center en la noche. También el sábado y domingo él estará predicando en los cultos en inglés y nosotros vamos a unirnos con ellos a las 9:30 en el Worship Center y escucharlo a él predicar y vamos a traducir el mensaje para los que quieren español. And it's by unanimous agreement that we as a search team feel that the Lord has led us to this individual. Es por acuerdo unánimo entre nosotros el equipo que ese es el hombre que Dios ha enviado a nosotros. And now we would ask that you would prayerfully seek the Lord and allow the Holy Spirit to discern whether this would be affirmed in you as well. Y lo que pedimos de ustedes ahora es que empiecen a orar, que Dios te mostrará si ese es el candidato que Él quiera para que tú puedas votar los miembros. And so here is a short video from our candidate, Dr. Alan Brumback. Ahora vamos a mostrarles un video que Él había preparado para ustedes, para conocerlo y después seguimos con nuestro culto. Bendiciones, hermanos en Cristo. Yo soy el pastor Alan Brumback y junto a mi bella esposa April y 3 hijos, Aaron, Andrew y Anna, enviamos un afectuoso saludo. Somos una familia comprometida al servicio de Dios y estamos muy emocionados al ver cómo Dios está obrando en la ciudad de Naples. I don't speak Spanish very well, but what I do want you to understand is that I love Hispanic people. My heart is for all nations. God has called us to be different and diverse, and what I love about First Naples is the fact that this church loves people and they love and long to be a diverse congregation. If it's the Lord's will that I'm your pastor, I want you to understand that I have a heart to reach not only people that speak English, but people that speak Spanish and other languages. We want to be a multi-generational, multi-ethnic, multiplying church. And my prayer is that if it's God's will that I'm your pastor, that I can be your pastor, that I can love you, get to know you, enjoy a lot of great food with you, Amen. and above all, worship and celebrate Jesus with you. I can't wait to see what God's going to do in the days ahead. And I want you to understand that I'm praying for you and I'm very thankful for you. And I am looking forward to meeting you very soon. Have a wonderful day. Gloria a Dios. Amén. Entonces ponemos de pie para nuestro tiempo de bienvenido. ¿Quién está visitando con nosotros? ¿Primera, segunda vez? No, todo de casa hoy. Entonces envío un saludo a los que quieren y manténganse de pie para seguir cantando a nuestro Dios. Señor, cantar al Señor con cántico nuevo, cantar al Señor toda la tierra, cantar al Señor, bendecir su nombre, proclamar día en día en las buenas nuevas de su salvación, cantar su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Amén. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de
uno de nosotros somos una luz en este mundo. Nuestro Dios nos manda a ser luz y sal. Así que en esta mañana vamos a cantar esta hermosa alabanza, Enciende una luz. Donde quiera que estés tú, enciende esa lucecita, por muy pequeñita que seas. Tú puedes ser un ejemplo para todos aquellos que te están rodeando. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Y como fuese enciende esa luz que brilla en todo lugar. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando sola estoy, y cuando sola estoy, y cuando sola estoy, dame a Cristo. Dame a
y al momento de morir, al momento de morir, al momento de morir, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo. Dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, nada más deseo yo, nada más deseo yo. Dame a Cristo. Oremos, hermano. Amantísimo Padre Dios, gracias te damos por este día, por tus bendiciones, por tu infinito amor. Te pido, Padre, que sea con el hermano Eloy, Padre, habla a través de él, Padre, y que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Perdónanos nuestra falta y nuestros pecados. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Rey, porque tú eres Dios soberano, Señor. Gobiernas con toda autoridad, Señor. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos creen que Dios es bueno, que Dios es fiel? Que sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Que nunca falla. Sigue siendo invicto. Nunca ha perdido una pelea. Amén. Ese es nuestro Dios, nuestro Rey. Permítame darle la bienvenida a todos los que están en este lugar, en especial a los que nos visitan por primera vez, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Bienvenido en esta mañana a este precioso momento que tomamos para exaltar el nombre y la persona de Jesús, para darle a Él toda la gloria, toda la honra, el honor y el reconocimiento. Él es el único Rey soberano que gobierna con toda autoridad. Amén. Y antes de entrar de lleno en el mensaje que nos tomará en esta mañana, estaremos trabajando en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Pero antes de entrar de lleno en lo que nos corresponde hoy, vamos a mencionar los puntos de acción de la semana pasada y así podemos dar inicio a lo que hoy nos compete. Los puntos de acción de la semana pasada: cuando enfrentamos problemas, persecución, incluso para algunos de nosotros, la muerte. Y vienen dos preguntas. ¿Nos aferramos a nuestra fe y ponemos nuestra confianza en Dios siendo nuestro mayor testimonio? ¿O nos encontramos en la línea de meta anulando nuestra fe en Dios para salvarnos, sostenernos y hacernos justicia? Cuando nos enfrentamos a los problemas, la persecución y la angustia, somos capaces de poner a Dios delante, que Él sea el que tome todo el control, o simplemente rendimos nuestra mirada en Dios. En las manos de Dios, el segundo punto de acción, la oración es poderosa. ¿Crees esto? ¿Nuestra vida lo confirma? Ese era el segundo punto de la semana pasada. Y el tercero, esta semana que es bueno que hayamos pasado tiempo pidiéndole que te muestre dónde está puesta tu confianza y fe. Y si no está totalmente en Él, arrepiéntete y pon toda tu fe en Jesús. Y es como decía en la clase del PRG la semana pasada, de los grupos de estudio bíblico que tenemos después del servicio a las 11, no importa qué tan grande sea tu fe, tú puedes tener una montaña de fe en tu casa, o puedes andar con una mochila completamente llena, desbordada de fe. No importa. El tamaño de la fe
no determina nada en tu vida ni en lo que vas a hacer. Es en quién está puesta tu fe, en quién está depositada tu confianza. Si es en Jesús, la Biblia nos enseña, o Él mismo nos enseña, que si fuere del tamaño de un grano de mostaza, pequeño, uno de los granos más pequeños que pueda existir, dice que moveríamos montañas, de modo que le dijeras a esta montaña, muévete, y se movería. Amén. Eso no es el tamaño de la fe, sino en quién está puesta tu confianza al enfrentar cada uno de estos puntos. Y en esta mañana vamos a entrar en el capítulo número 13, donde vamos a ver ciertos puntos que vamos a estar desglosando de este capítulo, o un resumen. Es un capítulo bastante extenso, tiene 52 versículos. Lo que hicimos fue, o lo que traté de hacer fue, cierto resumen para poder hacerlo en el tiempo que nos corresponde en esta mañana. Amén. Pero si me acompaña y es tan amable conmigo y ponerse en pie, y así juntos leemos la palabra del Señor en el capítulo 13 de Hechos, versículos del 1 al 3. Y dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para que la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Dios, te damos porque tú eres Dios, eres Rey soberano y gobiernas con autoridad. Y estamos en esta mañana aquí, Señor, con el propósito completo de adorarte y que tú recibas alabanza, Señor. Escóndeme, Dios mío, tras tu cruz y no permitas que salga de mí palabra que no provenga de ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Tenemos aquí una pareja que Dios ha llamado, o que Dios ha captado dentro de ciertos nombres que mencionamos. Pero tenemos a dos en especial que Dios dice: sepárenme a estos dos hombres, Bernabé y Pablo, para la misión que yo les voy a dar, o la misión que les he encomendado. Y allí, tratando de buscarle un título quizás a la prédica, le nombré una pareja explosiva. Y quizás es el nombre de alguna movie o algo así. Pero le nombré una pareja explosiva porque estos dos hombres, al ir a la misión que Dios les ha encomendado, revolucionaron el mundo. Recordemos que en el capítulo 13 es donde son llamados por primera vez a predicar el evangelio. ¿A quiénes? A los gentiles. Aquí comienza nuestra historia. Porque gentiles somos todos aquellos que no nacemos o que no venimos del pueblo judío, no somos realmente nacidos de los judíos. ¿Qué equipo tenemos aquí? Vemos en estos nombres que el Señor levanta instrumentos para su obra de diversos lugares y estados sociales. A estos dos hombres el celo de la gloria de Dios los induce a renunciar a relaciones y perspectivas halagadoras para fomentar su causa. Dios llama a dos hombres de diverso estado social para fomentar su obra y poder llevar su obra a donde Él tiene planeado. Pero estos dos hombres tenían algo en común y tenían un celo apasionado por la obra y la administración de la palabra de Dios. Por eso Dios los llama a ellos para esta misión. Recordemos que Pablo era el que tenía la misión de llevar el evangelio a los gentiles. Amén. Estos ministros de Cristo están capacitados y dispuestos para su servicio por medio de su espíritu. Es entonces que entendemos que los ministros de Cristo deben dedicarse a la obra de Cristo
y bajo la dirección del Espíritu actuar para la gloria de Dios. Son separados para emprender trabajos con dolor y no para asumir rangos. Y como digo siempre en la clase, yo creo que lo tengo como un lema: si quieres servir a Cristo, tu prioridad no es subir en rangos, sino que vas a ser llamado a sufrir y a pasar por dolor, persecución, angustia y necesidad. No vamos a subir en rango, porque este reino terrenal es completamente diferente al reino de Cristo. El que quiera ser mayor tiene que servir a los demás. Por lo tanto, los ministros de Cristo o los que deciden obedecer al llamamiento de servir a Cristo son separados para emprender este tipo de camino sabiendo que vas a sufrir. Si no quieres sufrir, como digo en la clase, no seas cristiano. Ahora, si estás preparado para sufrir, entonces ven a Cristo. Y no lo digo como que vamos a estar padeciendo todo el tiempo, sino que cuando vas a predicar el Evangelio, como vamos a ver más adelante, vas a padecer ciertas cosas que o te mantienes firme o te vas. Amén. En esta ocasión buscaron la bendición para Pablo y Bernabé en su presente misión, para que fuesen llenos con el Espíritu Santo en su obra. Y no importa qué medios se usen o qué reglas se observen, solo el Espíritu Santo puede equipar a los ministros para su importante obra. Solo a través del Espíritu Santo, como decía este grupo de pastores o este grupo de hombres que están buscando la dirección de Dios para ver cuál es el hombre correcto para dirigir este lugar o para estar al frente de este lugar, solo el Espíritu de Dios nos puede guiar para saber cuál es la respuesta correcta. Podemos esforzarnos, nos puede caer bien una persona, así como el pueblo de Israel eligió a Saúl, simplemente porque era grande, buen mozo. Pero a David nadie lo miraba porque estaba el más pequeño de todos sus hermanos y por allá perdido, sirviendo, pastoreando ovejas. Ese no lo iba a mirar nadie. Pero solamente el Espíritu de Dios capacita y es el único que nos guía y nos abre y nos muestra cuál es la verdadera persona que debemos o los que son llamados para el ministerio. Ahora bien, hay tres cosas que podemos encontrar al decidir servir a Cristo llevando el mensaje del Evangelio. Y como les decía, el capítulo 13 es bastante extenso y traté de hacer algo lo más reducido posible para hacerlo en el tiempo que tenemos en esta mañana. Y como primer punto que vamos a encontrar a la hora de servir a Cristo, vamos a tener oposición espiritual. A la hora de usted salir al llamado al que Dios lo va a llevar a usted y usted pararse en la brecha, no importando lo que vaya a venir después, lo primero que vamos a encontrar es oposición espiritual. Y quiero en el versículo del 6 al 10 dice, en el mismo libro, capítulo 13 de Hechos, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente, dígale a su hermano, hombre inteligente. Que hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, el de Bar Jesús, se le oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, dígaselo al que está al lado suyo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo,
que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Satanás está especialmente ocupado con los grandes hombres y los hombres que están en el poder para impedir que sean religiosos, porque su ejemplo influye a muchos. Por eso les dije, dígale al de al lado, inteligente. El procónsul era un hombre inteligente. Satanás está completamente trabajando para que estos hombres inteligentes, estos hombres que tienen una influencia, no puedan llegar al evangelio ni ser cristianos. ¿Sabes por qué? Porque influyen a las masas. Y hace poco tiempo vimos un ejemplo como este. Cuando hay un hombre que promueve el evangelio, que promueve la fe de Cristo, se levanta mucha oposición. Y Satanás no quiere perder todo el terreno que él cree que está ganando o que ha ganado. Por lo tanto, va a levantar oposición. Aquí vemos que por primera vez a Saulo es llamado Pablo y nunca más Saulo. Cuando era hebreo su nombre era Saulo, como ciudadano romano su nombre era Pablo. Bajo la influencia directa del Espíritu Santo, Pablo no se dejó engañar por el falso profeta, sino que dio a Elimas su carácter o el carácter verdadero de quién era el Pablo que Dios había llamado. Pablo le muestra entonces el verdadero carácter, pero no en forma apasionada, sino más bien el carácter y la autoridad que Cristo nos da cuando nos llama a su servicio. Pablo le dice: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Pablo confronta a este hombre con la autoridad que solo Cristo nos puede dar. ¿Encontrarás oposición espiritual? Sí. Pero hay una sola forma de poder vencer la oposición espiritual: en oración, humillado delante de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y solamente con la autoridad de Cristo, que es la palabra de Dios, solamente con su palabra podrás vencer todo dardo del enemigo, toda posición que se quiera levantar en contra de nosotros. La plenitud del engaño y la maldad reunidas pueden hacer sin duda que un hombre sea hijo del diablo. Quienes son enemigos de la doctrina de Jesús son enemigos de toda justicia, porque en ella se cumple toda justicia. Quienes son enemigos de toda la causa de Jesús son enemigos de la verdadera justicia. En Jesús se cumple la justicia porque Él lo hizo en la cruz. La maldad en ocasiones es tan grande que hay personas que logran ser por completo totalmente distorsionados de todo lo que tenga que ver con Jesús. Y recuerde, hay dos paternidades en la Biblia, solamente dos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay términos medios, no hay padrastros, no hay términos medios. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O estás en Dios o estás sin Dios. O eres un instrumento útil en las manos de Jesús, aun cuando venga todos este tipo de problemas, conflictos y situaciones a la hora de llevar el mensaje de Jesús. O eres instrumento del diablo para hacer oposición. Aquí vemos que el procónsul quedó asombrado por la fuerza y la doctrina en su propio corazón y conciencia, y por el poder de Dios con que fue confirmada.
Los caminos del Señor Jesús son los únicos caminos rectos hacia el cielo. Y la presencia del Señor. Hay muchos que no solo se descarrían de estos caminos, sino que también ponen al prójimo en contra de estos caminos. Pero este hombre, el procónsul, queda impactado con lo que Pablo y Bernabé estaban predicando acerca de Jesús. Porque la doctrina de Cristo deja atónitos a todo aquel que la escucha. Y mientras más sabemos de ella, más razón veremos para maravillarnos en ella. Y quiero decirle algo antes de entrar al segundo punto. Dice Lucas 9:62, los que ponen su mano en el arado y miran hacia atrás, no son aptos para el reino de Dios. Quienes no están preparados para enfrentar oposición, que es nuestro primer punto, y soportar dificultades, no son aptos para la obra y el reino de Cristo. El primer punto que mencionamos en esta mañana es la oposición. Y si no estás apto o si no estás preparado para recibirla, no somos aptos para tener la mano en el arado y avanzar y no mirar nunca atrás. ¿Y sabes por qué te digo no mirar nunca atrás? Porque cuando estemos en el arado y estemos trabajando la tierra, aún allí, cuando hay muchos que están a tu alrededor trabajando a la par tuya, algunos van a ceder. Algunos bajarán la guardia. Algunos rendirán sus armas. Y entramos entonces en el segundo punto. Compañeros que se van. Versículo del 13 al 15, en el mismo capítulo de 13 de Hechos, Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén, mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía y Pisidia. Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, habladla. Algunos rendirán sus armas y algunos cederán. Cuando Pablo, Bernabé y Juan Marcos, que es el compañero o el colaborador de estos dos hombres que sale con ellos en la primera misión, llegaron a esta ciudad de la cual habla, Juan Marcos los abandonó y volvió a Jerusalén. Quizás, algo que expreso yo, quizás no le gustaba el pensamiento de llevar a los gentiles el evangelio, y es por eso que se sale. Recordemos, Pablo y Bernabé están predicando todo el tiempo en Jerusalén el evangelio, o están predicando a Cristo a todos los judíos. Pero ahora el Señor, el Espíritu Santo los había separado. Recordemos lo que leímos en los primeros versículos: apartarme estos dos hombres, Bernabé y Pablo, para la misión que yo los voy a llevar. Y la misión era llevar el evangelio a los gentiles. Juan Marcos era un colaborador de ellos, un ayudante. Pero tal vez no le agradaba la idea de que el evangelio llegara a otros lugares. Y en ocasiones nos comportamos de la misma manera. Nosotros somos los que decidimos a quién va el evangelio. Nosotros ponemos límites al evangelio. Juan Marcos quizás estaba pasando por lo mismo y decide abandonarlos
e irse de regreso a Jerusalén. Y Pablo considera esta deserción de él como un defecto tal en el servicio que rehúsa luego que él los acompañara más tarde en el segundo viaje misionero. Esto causó, como es lógico, una fuerte discusión entre Pablo y Bernabé, o un inconveniente entre Pablo y Bernabé, que eran la pareja explosiva que habían sido elegidos por el Espíritu Santo para llevar la palabra de Dios a los gentiles. Y como resultado tomaron caminos diferentes, por lo que respectaba el futuro servicio del cristianismo. Esto crea entre ellos una situación entre Pablo y Bernabé, una pareja que Dios había escogido para hacer su obra de llevar el evangelio a los gentiles y revolucionar el mundo. Tal vez Juan creía que el evangelio era solo para ellos, los judíos de Jerusalén, y no para nadie más. En este sermón se toca todo cuanto debiera convencer de la mejor manera a los judíos para recibir y abrazar a Cristo como el Mesías prometido. Pablo era un hombre muy directo, muy celoso de la obra de Dios. Estudiado a los pies de Gamaliel, era un hombre celoso de todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Toda opinión, no importa cuán breve o débil sea, sobre los tratos del Señor con su iglesia, nos recuerda su misericordia y paciencia y la ingratitud y perversidad del hombre. Pablo, cuando enseñaba en la sinagoga, va desde David hasta el hijo de David y demuestra que este Jesús es su simiente prometida. El Salvador que prometió que todo aquel que le confesare como su Salvador, este sería salvo. Pablo tenía clara su visión. No sé si tienes clara tu visión. Pablo enseñaba con celo la palabra de Dios. Pero tenía clara su visión, que había sido llamado para predicar el evangelio a los gentiles. Y nada ni nadie los iba a parar. Aun cuando sus compañeros de milicia, aun cuando los que militaban con él rindieran sus armas, él iba a seguir adelante con su misión. Porque su misión es la misma misión que debemos tener usted y yo en esta mañana. El evangelio de Cristo es para todo aquel que confiesa, que le cree y que acepta que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, pero que no solo murió y se quedó allí, sino que resucitó y está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando con toda autoridad. Ese es el evangelio que Pablo sabía que tenía clara su visión. Aun cuando algunos se dieran la vuelta, él sería fiel en llevar el mensaje a los gentiles. Esa era la misión que le fue encomendada. ¿Sabes por qué? Porque Pablo sabía que habían corazones hambrientos más allá de Jerusalén. Y ese es el tercer punto. Corazones hambrientos. Y quisiera leer el versículo del 48 y 49 del mismo capítulo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por todas aquellas provincias. Y estos gentiles, está hablando en lo que es Jerusalén. Habían judíos natales y habían judíos prosélitos
que son aquellos gentiles convertidos al judaísmo. Y estos que estaban aceptando la palabra de Dios eran los gentiles. Los judíos se oponían a la doctrina que predicaban los apóstoles y cuando no pudieron hallar qué objetar, blasfemaron a Cristo y su evangelio. Decíamos en la clase pasada que yo mencionaba un libro que se llama se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Muchas ocasiones no entendemos cómo Dios obra, cómo Dios actúa. Y nos cuestionamos a Cristo. Pero Dios tenía un propósito con esto que estaba sucediendo. El rechazo del pueblo judío fue la oportunidad que nos dio a nosotros el evangelio de salvación. Corrientemente, los que empiezan por contradecir, terminan por blasfemar. Cuando los adversarios de la causa de Cristo son osados, sus abogados deben ser aún más atrevidos. Mientras muchos no se juzgan dignos de la vida eterna, otros, como los judíos prosélitos, parecen menos probables. Desean oír más de la buena nueva de salvación. Esto es conforme a lo que se anunció en el Antiguo Testamento. ¡Qué luz! ¡Qué poder! ¡Qué tesoro trae consigo este evangelio! ¡Cuán excelentes son sus verdades y sus preceptos y sus promesas! Había muchos interesados, hambrientos por escuchar la palabra de Dios. Y hoy hay muchos más que están esperando hombres como Pablo y Bernabé que estén dispuestos a pararse en la brecha y llevar el evangelio. Hay lugares completamente cerrados al evangelio y es en ocasiones prácticamente imposible entrar. Pero en las manos de Dios, en Cristo, con su poder y su gloria, no hay nada que los pueda parar. Todos los que estaban ordenados para la vida eterna, todos los que estaban preparados para su estado eterno y querían asegurarse la vida eterna, todos ellos creyeron en Cristo, en quien Dios había guardado la vida. Y es el único camino a ella. Y fue la gracia de Dios que la obró en ellos. Bueno es ver que hombres, mientras menos tengan que ver, que los hombres mientras menos tengan que ver, que hacer en el mundo, más deben hacer por su propia alma y el alma de su prójimo. Pero entristece que traten de mostrar odio a Cristo bajo el matiz de una devoción a Dios. Mientras más nos deleitamos en las consolaciones, exhortaciones que hallamos en el poder de Cristo, de su santidad, de su gloria y su obra, y mientras más llenos estén nuestros corazones con ello, mejor preparados estaremos para enfrentar las dificultades de la profesión de santidad. Encontrarás oposición espiritual. Encontrarás que muchos van a rendirse en medio del camino. Y viene a mi mente la parábola del sembrador, la semilla que cae en la tierra, una en el camino, otra en tierra fértil, otras caen entre espinos. Y esta misma que cae entre espinos, toma tiempo estar allí dando quizás un aparente fruto. Pero cuando vienen los problemas, las cosas, las dificultades, las ahogan y mueren. Y pueden pasar años para que esto pase. No es de ahora para ahorita que muchos van a ceder y van a flaquear.
puede tomar tiempo. Por lo tanto, habrán compañeros que se vayan. Y duele. Una de las cosas que más me conmueve en ocasiones es que el día que esté o el día que partamos con el Señor es no ver a un familiar querido. Es no ver a un amigo, un hermano. Pero duele que muchos se rindan y duele que muchos no acepten a Jesús. Pero mientras más abundamos usted y yo en la presencia del Señor, en lo que Él es, más vamos a entender cuál es el propósito por el cual Cristo nos ha traído a esta tierra. Y los puntos de acción que vamos a mencionar para esta semana próxima. El punto número 1, ¿cómo enfrentarías tú la oposición del enemigo en contra de tu vida al exponer el Evangelio? ¿Cuál sería tu reacción al exponer el Evangelio y sentir esta oposición? ¿Cómo enfrentarías tú la oposición del enemigo al exponer el Evangelio de Cristo? Y quisiera que meditaras en ello y te lo llevaras en tu mente. Recuerde, vas a recibir oposición, vas a ver oposición. Una vez que te levantas dispuesto a servir a Jesús, vas a recibir o vamos a recibir oposición. Muchos se irán de tu lado, muchos abandonarán el camino, pero hay un aliento. Recuerda que hay corazones hambrientos esperando porque tú y yo lleguemos con el Evangelio. El segundo punto de esta semana, aun cuando muchos desistan, ¿tú te mantendrás firme? ¿Nos mantendríamos firmes aun cuando muchos desistan de seguir predicando el Evangelio de Dios? Y el tercer punto, ¿qué tan probable es que esta semana le prediques el Evangelio a alguien aun cuando éste sea una fuerte oposición? Y ya sé que pensaste en el trabajo, en muchos lugares que sabes que hay personas que van a ser difícil quizás de llevarle el Evangelio. ¿Qué tan probable es que lo hagas? Y quiero concluir con dos cosas importantes. Todos los que oyen el Evangelio de Cristo tenemos que saber dos cosas importantes. Que a través de este hombre que murió y resucitó, se os predica el perdón de pecado. Vuestros pecados, aunque muchos y grandes, pueden ser perdonados y pueden serlo sin perjuicio de la honra de Dios. No importa cuán grandes sean nuestros pecados, no importa qué tan grande sea lo que hemos pasado, el Cristo que murió en la cruz pagó toda la deuda y es el único que nos puede perdonar de todos nuestros pecados. Segundo, por Cristo solo y por nadie más son justificados de todas las cosas los que creen en Él. Justificados de toda su culpa y mancha del pecado, de lo cual no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. La letra mata, el espíritu vivifica. La ley no te justifica. Esa es la letra que mata. Pero el espíritu que vivifica es Cristo. Ese es el único que puede vivificar nuestras almas. La ley no te va a justificar. Tus obras no nos justifican. Solamente en Cristo. Quienes no se maravillen y sean salvos, se asombrarán al perecer. Amén. Y esto es lo que quise traerles en esta mañana y que usted comprenda que vas a recibir oposición espiritual, que muchos van a flaquear, pero que tenemos algo especial que nos puede alentar a seguir predicando a Cristo
Y es que hay corazones hambrientos esperando que tomemos el reto de salir a predicar a Jesús. Amén. Vamos a orar en esta mañana y quisiera hacer algo especial. El pastor en ocasiones ministra. La semana pasada mi esposo y yo comentábamos qué bueno el llamado que hizo el pastor de los matrimonios. Muy especial y muy necesario en estos tiempos. Y yo quisiera hacer algo especial. Muchos o todos los que estamos aquí tenemos el llamado de llevar el evangelio. Todos debiéramos estar listos para salir y predicar el evangelio. Si tú crees que esa es tu misión, si tú crees que Dios te ha llamado a esa misión, yo quiero orar por ti en esta mañana. Si tú crees que Dios te llamó a predicar el evangelio, si tú crees verdaderamente, como dice Mateo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí está la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si crees que Dios te ha llamado, no quisiera invitar a pasar adelante, porque me imagino que todos puedan o se sientan llamados a predicar el evangelio. Si quieres ponerte en pie junto conmigo, o si crees que Dios te ha llamado y te pones en pie, oramos. Dios es bueno, Dios es fiel. Pero si lo crees, yo quiero que tú allí en tu interior le digas a Dios: Señor, hasta este punto pensé que aquí era solamente todo lo que tenía que hacer, hasta esta congregación. Y al salir de aquí ya me voy lleno, porque recibí una palabra, algunas alabanzas. Pero si en verdad el evangelio de Cristo ha formado en ti esa pasión y ese deseo por predicar a Jesús, yo quiero orar por ti en esta mañana. Yo quiero que Dios nos dé el aliento para enfrentar la oposición, para tener la fuerza que aun cuando sea nuestro mejor amigo en la congregación y decida desistir y se vaya o pierda la fuerza y no quiera seguir, primero, ser capaz de alentarlo y ayudarlo a seguir adelante. Segundo, aun cuando persiste en irse, poder seguir predicando a Cristo. Padre que estás en el cielo, Señor, oramos a ti, nos dirigimos a ti en esta hora creyendo, Señor, que solo tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor. Pon en nosotros el querer, Dios mío. Yo sé que estamos listos, Señor, y estamos listos simplemente porque ya te tenemos a ti, Jesús. Por eso estamos listos para compartir con alguien lo que tú has hecho en nuestra vida. No necesitamos tanto para poder llevar. Simplemente te necesitamos a ti, Señor. Simplemente necesitamos que tú pongas en nosotros la pasión que había también en Pablo, que había en Bernabé, que había en estos hombres que han llevado la revolución del evangelio al mundo entero, Señor. Yo oro en esta mañana, Dios, clamando porque tú ministres cada corazón aquí presente, dirigiéndole, Señor, a dónde tú le vas a llevar esta semana. ¿Cuál es el alma, Señor, que tienes preparada para cada uno de nosotros poderle predicar el evangelio y poder formar parte del crecimiento de tu cuerpo, Señor? En todo lugar que estemos, Dios mío, pon en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor. Oramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí.
estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Amén, gracias. Gracias por estar con nosotros hoy. Y vamos a terminar hoy con los anuncios. Lo que necesitas saber de la semana que viene encontrarás ahí en tu boletín. Tanto como una guía de oración para esta semana. Hemos estado en 21 días de oración para el candidato de esta iglesia. Entonces, encontrarás en tu boletín este guía de oración para esta semana. También el horario de la semana, el miércoles, el viernes, el sábado, domingo. Al mismo tiempo, ahí atrás, al salir, encontrarás el panfleto que explica y presenta al candidato con su familia, su educación, etc. Entonces no falten llevarlo. La semana que viene, como les mencioné, vamos a poner los miembros de la iglesia. Si no estás seguro si seas miembro, ahí en los comments, Pastor Troy está puesto para chequear el sistema de la iglesia, a ver si sea miembro. También yo tengo el acceso si quieren acercarme a mí, a ver, porque solo los miembros de 16 años y arriba van a poder votar la semana que viene. Entonces, al venir el domingo a las 9:30, vengan temprano, más temprano que normal, para estar allá en los comments y recibir tu boleta para poder votar. Van a chequear el sistema, entregar tu boleta, tú vas a firmar por recibirlo, guárdalo al final del culto. Después de escucharlo predicar y haber pedido a Dios su dirección, votas. Y al salir puede depositar los votos allá en una canasta, una caja que tendrán ahí detrás. Ese es el proceso para la semana que viene. Cualquier duda, por favor,
ponte en contacto conmigo. Y es de esta parte, pero importante también. Nosotros saben que este año hemos estado ayudando a nuestras iglesias hermanas hispanas. Y 2 veces hemos ido a Pine Island a ayudarlos a ellos. La semana que viene ellos están celebrando su 2º aniversario como iglesia. El año pasado no pudieron celebrar debido al COVID. Entonces están combinando la semana que viene, el domingo que viene. Nosotros hemos sido invitados a alabar con ellos y también dirigir el culto. El grupo de alabanza va a tocar la música, yo voy a predicar y vamos a celebrar con nuestra iglesia hermana en Pine Island. Siendo tan lejos, vamos a proveer transporte de la iglesia. Tendrán que estar aquí a las 2 de la tarde para poder llegar antes que las 4, porque es un viaje de 1 hora y 15, 1 hora y 20 minutos a llegar. Después vamos a celebrar con ellos, no servir, celebrar, alabar con ellos. Entonces ahí en la mesa de bienvenido va a encontrar un sign up. Tienen que sign up hoy, antes que las 8 de la noche. Aquí o electrónicamente en el boletín hay dirección, en el Facebook también, porque tenemos que decirles mañana cuántos vendrán para ellos preparan la comida. Ellos están preparando una comida después del culto, hay que saber cuántos vienen. Entonces si quiere participar la semana que viene, hay que inscribirse hoy antes que las 8 de la noche, porque mañana vamos a decirles, así es la cantidad de gente que van a estar. ¿Ok? Cualquier duda me acerques, pero ahora es tarde, entonces yo voy a dejar aquí y pedirlo de nuevo a Eloy venir y orar para cerrar el culto. Aleluya, Dios. Dice el salmo con el que iniciamos en esta mañana, el Salmo 96. Proclamar entre las naciones, el versículo 3, su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Proclamar entre las naciones su maravilla. Y en esta semana, vámonos con ese sentir en el corazón de proclamar a Dios, no importa dónde estemos o con quién sea que lo vamos a hacer. Padre, gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder visitar el lugar en el cual nos congregamos para darte a ti honor y gloria. Te exaltamos, reconocemos que tú eres Dios, creador de todo el universo. Rogamos por los que, Dios mío, están en este lugar, pero hay muchos padres padeciendo en este instante, quizás enfermedad. Conocemos de muchos que están atravesando esta situación de la pandemia, Dios mío. Rogamos que tú seas con ellos. Fortalece, Señor. Sana al enfermo, Señor. Rogamos que en el nombre de Jesús tú hagas la obra en cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces las peticiones de cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdanos en paz, Señor, y que podamos ser parte de la predicación de tu evangelio en toda esta semana que nos trae a continuación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.